Estamos en el municipio que fue cuna de varios personajes ilustres de nuestro país. Tiene unos paisajes sacados de película y tiene una temperatura que en los días calurosos no pasa de 30 grados centígrados. Estamos en el municipio de Guerrero. Y vamos, está lloviendo. Aproximadamente a 500 kilómetros de Ciudad Juárez se encuentra Guerrero. Ciudad Guerrero creció alrededor de la misión jesuita de Papigochic y fue fundada por los padres Tomás de Guadalajara y José Tardá en octubre de 1676 sobre la margen derecha del río, con el nombre de Nuestra Señora de la Concepción de Papigochic. Actualmente, esta es una región ganadera, agrícola y frutícola. Goza de un clima precioso en verano, pero en invierno llega a alcanzar temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados. El municipio de Guerrero se puede considerar el lugar donde se cocinó la Revolución Mexicana y donde vieron la luz por primera vez personajes de la vida nacional como son Pascual Orozco, Abraham González, Rafael Mendoza y Herminio Blanco, exsecretario de Comercio y precursor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Nuestra primera parada es en Santo Tomás, un pueblo muy pintoresco a solo 15 minutos de Ciudad Guerrero. Armando, ¿dónde estamos aquí, este lugar? Ahorita estamos precisamente en el Calvario de Santo Tomás. Este cerrito y esta capilla la capilla data del siglo XVI. En esa época entraron los primeros jesuitas, que fueron los que construyeron esta capilla, y la primera iglesia que se construyó en 1676. Este calvario fueron hechos en 1892. Fue la primera guerra que hubo en contra del porfiriato en Tomoche. El líder principal se llamaba Cruz Chávez, hombre de mucho valor, de muchos ideales muy especiales. Había un padre ahí que de apellido Castelo, y también estaba a favor de los caciques, de los domínguez, que eran los caciques del pueblo, y se hacían al lado de los ricos, naturalmente, tanto el clero como las autoridades. Entonces Cruz Chávez, a raíz de estos dos detalles, se rebeló, hizo un grupo de guerrilleros. Al principio andaban como unos 200, después quedaron como unos 125, 130, y pelearon en contra de las tropas porfiristas, en contra del gobierno federal de esa época. Al último duraron un año peleando. Ya cuando hicieron el combate frente a frente, entre todo un ejército y 125 guerrilleros, duraron 9 días para poderlos acabar. Híjole. Y eso los acabaron porque los sitiaron, ya no le entraba comida, ya no les entraba agua, nada. Y fue cuando los acabaron, les incendiaron el cuartelito que tenían ellos, les incendiaron la iglesia donde había mujeres, niños y de todo. Ahí se achicharraron. A los que iban saliendo, los soldados los iban matando, los iban acribillando ahí. Sí. Y ese fue el inicio, el primer levantamiento que hubo en contra del porfiriato. Pasa un año, don Simón Amaya, originario de aquí en Santo Tomás, había hecho varios levantamientos en favor de la clase marginada. En una ocasión apagaron el levantamiento muy pronto y se fue hacia Estados Unidos. Allá se fue a refugiar una temporada. Pero en 1893, un año después de la guerra de Tomoche, regresa don Simón a Santo Tomás, a su tierra natal. Inmediatamente forma su grupo de guerrilleros.
Y llegan las noticias a México en la época del Porfiriato y mandan unos pelotones a que apaguen la rebelión. Pero aquí en el Calvario pelearon 3 veces, en este Calvario. Estaba tapizado de soldados la última vez. 2 veces ganó la guerra don Simón y su gente. A la tercera matan a don Simón y matan muchos federales y matan al coronel Alegrías, que venía comandando las tropas porfiristas. Fue el año de la guerra de don Simón. ¿Y todos estos nombres que vemos aquí, de qué son? Estos nombres, había un artista aquí de apellido Blanco, Benjamín Blanco. Entonces él todo el tiempo andaba preocupado por darle una arregladita al pueblo y hacía obras de teatro. A mí me tocó andar con él. Obras de teatro para beneficio del pueblo del Calvario. Entonces con el dinero que se sacaban de las obras de teatro se hizo esta escalinata y la gente que cooperaba se le iba apuntando ahí, marcando los nombres de las personas que cooperaban para hacer la escalinata. Y aquí es donde se la iglesia. Aquí es donde se recrean, supongo en Pascua, ¿no? La crucifixión. Sí, ahora en Semana Santa están las cruces, hacen un Vía Crucis andante. Cuando estaba Benjamín, pues él tenía muchos conocimientos artísticos y él hacía un Vía Crucis pues muy especial, muy bonito, muy original. Los trajes romanos, todo aquello, todo Cristo, él la hacía de Cristo y quedaba pues algo excepcional. Venía mucha gente, así se llenaba todo esto. Este es el interior de la capilla. Este es el interior de la capilla de la Santa Cruz. Anteriormente, cuando la guerra de don Simón, era solamente un cuartito. Aquí le agujeraron para hacerle claraboyas, para tirarle a los federales. Después, con el tiempo se reformó, con las obras artísticas que hacía Benjamín, le hicieron la de la Santa Cruz. Aquí el día de la Santa Cruz hacen una festividad. Mira, ese Cristo data de 1920, de una pintora originaria de aquí de Santo Tomás. Aquí en 1910 hicieron un invento de una ametralladora. Don Rafael Mendoza Blanco, originario de aquí de Santo Tomás, hermano de la mujer que pintó ese Cristo. Entonces esta señora en esa época le pintaba. Fue ya más reciente, 1925 dice ahí, sí, ¿verdad? 1925. 1925. Sí, porque don Rafael Mendoza inventó la ametralladora en 1909. Ya para 1911 ya la tenía armada, porque en esa época entraron los ferrocarriles hacia Madera. Don Rafael Mendoza estudió en la Escuela de Artes y Oficio, mecánico tornero. Entonces se vino a su pueblo natal, a Santo Tomás. Aquí vivían los papás y los familiares de él. Aquí en compañía de un tío mío que se llamaba Leonides Salais, el ayudante, hicieron una metralla. Ahí tengo la fotografía, ahorita la vamos a ver en el museo. Y don Rafael inventó la ametralladora, la armó y se fueron a México a patentizar el invento. Ajá. Sí, nada más que allá tenían unos túneles, unos sótanos donde calaban, donde tenían la fábrica de armas. Pero hubo unos problemas con el gobierno y se refugió en Estados Unidos. En 1942 los aviones de los gringos traían armas de don Rafael. De él. Entonces, sí, la M1, que has oído hablar de ella, la M2, Mendoza 1, Mendoza, son originarias de la fábrica de don Rafael Mendoza. Mira, aquí está un original del siglo XVI. Es un santo niño, de los que trajeron los jesuitas. ¿Y ese lo hizo alguien local? La peluca no, porque tenía una peluca lacia. No he preguntado dónde la dejaron, porque es la original, y le pusieron bucle muy elegante, muy guapo, según ellas, las señoras. Pero le quitaron la originalidad. Dentro del pueblo está el Museo del Señor Ahumada, el cual fuimos a conocer.
este museo aproximadamente hace unos 8 años que tenía algunas colecciones de diferentes de diferentes piezas, de diferentes culturas, y me vino a la idea de hacer un museo para que fuera un atractivo turístico, naturalmente, para que el pueblo se estaba quedando muy solo, ¿verdad? Para que la gente nos visitara un poquito más. Esta es una deidad alada referente a la cultura azteca. Precisamente está esculpida en piedra volcánica, o lo que ellos llamaban tezontle. Es un ídolo muy especial que ellos adoraban bastante, porque los sacerdotes, los brujos, las utilizaban como mensajeras para mandarle los mensajes a los dioses. Aquí tenemos algunas piezas originales, las hachas simbólicas de las tribus de la época prehispánica que existían aquí en el noroeste. Esas hachas eran simbólicas, tanto para hacer sus rituales como para hacer la danza de la guerra. Le ponían un bastón y hacían la danza de la guerra antes de pelear y después de pelear, para agradecerle a los dioses que habían ganado o para que les diera más fuerzas para seguir peleando. Aquí tenemos algo relacionado a la guerra de Tomoche. Este es un rifle tomochiteco original. Ahí tiene la T de Cruz Chávez, T de religión, Teresita de Cabora, que era una santa que los orientaba, que los ayudaba. Tenía un tipo de religión ella, no era católica, pero era creyente en Dios. Entonces ella les escribía, les daba muchos consejos a los tomochitecos cuando la guerra de Tomoche. Ese es un 44 con cámara de bronce. Hay unas cartas de donde le mandaba pedir un dinero Pancho Villa allí a Parral, a uno de los hombres más ricos de los mineros. Pedro Abrazada. Pedro, sí. Ajá. Que después le mandaba a pagar, le decía que le prestara un dinero, que después le mandaba a pagar con el hijo de Felipe Ángeles en barras de oro y de plata. Era muy amigo, era de los protegidos de Pancho ahí. Aquí tenemos unas hachas guillotinas originales que se utilizaban para decapitar a los sentenciados a muerte, tanto en el oeste como en la Inquisición. ¿Se puede así sacar? Sí, le ponía, ¿sí? No te va a caer la otra en el pie. Ándale, no. Y luego se pone que así lo ponían enfrente. En el tronco ponían la cabeza, el verdugo tenía una capucha y luego ¡zas! ¿Lo podemos recrear? Ay, sí, no. Ahí va. No más que al revés. ¿Cómo? Yo le corto y usted Aquí tenemos unos fósiles de dinosaurio, un colmillo de mamut, algunas petrificaciones de caracoles, unos pedazos de hueso de mamut, algunas antigüedades. Todos estos utensilios están relacionados a la época prehispánica. ¿Esto se encontró aquí? Sí, aquí tiene un corazón, porque en esas épocas donde había sacrificio, sacaban el corazón, lo partían en muchos pedacitos, los ponían en estos recipientes y le daban un pedacito a los guerreros de alto rango para que les transmitiera el valor del sacrificado. No me gustaría que nos fuéramos sin ver la fotografía. Ponle ahí para que la... De el señor Mendoza Blanco. Rafael Mendoza Blanco, y es el que nos platicabas ahorita de la primera ametralladora en Santo Tomás, Chihuahua. ¿Y fue la primera ametralladora en el mundo? Sí, la primera ametralladora que se hizo en el mundo. Se ve una persona muy sencilla, ¿verdad? Sí. Yo estudié para tonto y salí reprobado. Luego en la plaza de Santo Tomás, el ingeniero Díaz nos da unas clases de historia. En el año 2004 se pone este retablo para recordar la fundación de Santo Tomás. Dato muy interesante, Santo Tomás, el noroeste del estado, tiene una gran variedad de participaciones históricas dentro del estado de Chihuahua y en general dentro de la historia del país. Desde que se funda todo el proceso histórico de México, de esa fecha hasta estos tiempos, este pueblo ha sido
uno de los que, siendo tan chico, prevalecen históricamente. Un ejemplo, en 1910, en el lanzamiento armado, los pueblos que participan en el primer levantamiento armado son San Isidro, Ciudad Guerrero y Santo Tomás. La gente comandada por el general José de la Luz Blanco es el que reinicia en este pueblo el movimiento exactamente el 10 de noviembre de 1910. Así que un gran surtido de gente para la primera fase de la revolución, que es la toma de Ciudad Juárez. Una gran cantidad de jóvenes salió de este pueblo. La gente estaba tan abandonada que cuando se le pone presión para que cumpla ciertas normas que venían desde el centro, la gente no se identifica, dice, no, si nosotros hemos sido libres, nosotros forjamos estas tierras, siempre hemos decidido por nosotros mismos cómo llevar adelante estas regiones, lo que viene siendo a través de entonces Porfirio Díaz como un dictador. La gente no reconoce en estas regiones que eso pueda cambiar en sus statu quo. Entonces la gente, al momento que Francisco I. Madero llama a la revolución en un cambio político, el primer grupo de gentes que tiene una participación activa y decidida y sin pensarla es esta región. Y por estas vías de tren que pasan por el pueblo se mueve el grupo revolucionario, entre ellos encabezados por Pascual Orozco, Francisco Villa con gente de San Andrés, José de la Luz Blanco con la gente de Santo Tomás. Se dirigen por todo el noroeste, pasar por Casadrandes e ir a Ciudad Juárez, y se hace la toma de Ciudad Juárez. Siendo jefe político el que dirige todo, el señor Francisco I. Madero. Con la toma de Ciudad Juárez renuncia Porfirio Díaz a la presidencia y viene el triunfo de la revolución. Se tiene que conformar un grupo revolucionario en el noroeste o en el norte del país, en el noreste. En el norte del país, pues todos lo sabemos, fue comandada la División del Norte por el general Francisco Villa. La División del Norte llegó a tener 30,000 hombres, imaginen la capacidad de organización que se tuvo, que al final y a la postre carga con todo el proceso revolucionario de derrocación para derrocar a Huerta. Y un dato interesante, la División del Norte estaba conformada por brigadas, y cada brigada tenía un general brigadier. Ese general brigadier pues era a cargo, llegaba a tener 5,000, 3,000 hombres a su cargo. La brigada Villa, que Villa era el general de la División del Norte, pero él tenía a cargo una brigada, que era la Brigada Villa. La Brigada Villa, el primer requisito para poder pertenecer a esa brigada es que tenías que ser del Distrito Guerrero. Ándale. En cierta manera tenían un poco más de experiencia durante el proceso revolucionario que permitía que se pudiera influir a la gente que apenas empezaba a participar en el movimiento armado y social. Era un poco psicológico entonces. En cierta medida. Entonces era una idea de Villa. Aquí lo interesante de esta escuela, pues esta es una escuela ya en cierta manera moderna. Es que lo que te decía ahorita, que Herminio Mendoza Blanco aquí hizo la primaria. Posteriormente toda su familia se traslada a Chihuahua, donde hace sus estudios superiores y ya después estudia en el extranjero. Pero es un ejemplo de gente que de cierta manera tiene una herencia que le permite seguir adelante dentro del país. Aquí mandar regalar manzanas es un insulto, porque toda la gente tiene manzanas. Tiene manzanas. Esto probablemente con los nuevos programas de gobierno, con el impulso que se le ha dado a las regiones, empiece a gente interesada en aspectos de estudios sociales, de explotar ciertos potenciales turísticos que ahorita se encuentran prácticamente ocultos. Pero yo creo que hay un empuje importante para que esta región salga adelante y tenga también ingresos a través del turismo. ¿Y cómo me bajo? Bueno. De allí, seguimos a la iglesia de Santo Tomás. Esta iglesia, ¿cómo se llama, hermano? Santo Tomás de la Villa Nueva, así lo bautizaron los jesuitas Blas de la Palma, Jesús Sandoval y Tomás de Guadalajara, que fueron los primeros que hicieron la primera misión. La primera misión la desbarataron las rebeliones, la revolución y todo aquello, la destruyeron, la quemaron, pero esta se hizo después
para rescatar todas las piezas de la iglesia anterior, y se le quedó el mismo nombre, Santo Tomás Apóstol. Ok, y la fachada que vemos, pues obviamente ya fue remozada, pero sí. supongo que conservó un estilo similar, ¿no? Sí, algo así, claro que sí, muy parecido. Y pues esto ya es estilo colonial, naturalmente, ¿verdad? Y las piezas que vamos a observar en el interior, pues son las originales que trajeron para la primera iglesia, piezas del siglo XVI. Okay. Estas son las piletas originales de la primera iglesia, traídas de Italia, trabajadas a pura mano. Aquí tenemos otra de aquel lado, que también es de las mismas, es la compañera. Y este es de el agua, para el agua bendita, ¿verdad? Para el bautizo. Sí, para el bautizo. Él es ¿cómo se llama? La pintura de esa época. ¿Y este es de qué? Del siglo XVI. 16. Sí, de los pintores famosos italianos. ¿Y las esculturas estas de qué? ¿Son de aquellos tiempos sí, también? Sí, de aquellos tiempos también, claro. Todo es de la misma. Esta sí ya es moderna, se le nota luego. Mira las pinturas originales de aquellas épocas. Aquí arriba está un Cristo también muy original. Era que usaban en Ay, caramba, está dando mi mal paso. Para donde lo ponían para poner los fariseos ahí. Es el santo de la iglesia. Apóstol, sí. Y es el santo patrono del pueblo. El 21 de diciembre se hacen unas festividades aquí. Se llena la iglesia de feligreses y veneran a Santo Tomás. ¿Y qué tal si le encargan milagritos de repente? Sí, cómo no. Sí, pues eso es lo que le gusta. La gente parte de la iglesia, porque la iglesia primera era mucho más alto que esta. Cuando hicieron esta la hicieron más chaparrita y toda la cúpula está guardada ahí en la sacristía. Ah, y entonces es donde yo decía que tuvieron que cortarle sí, al altar mayor. Al altar, exacto. Ey. Y lo pusieron de aquel lado. ¿No le tomaron las medidas bien o qué pasó? No sé cuál sería la razón, pero pues no cupo. Este Cristo vino por aguas de mar, pero sí, ¿cómo? Lo trajeron, natural. Una señora que vivía aquí, que ya es muerta, lo regaló y lo trajo de quién sé qué parte. Pero, ¿cómo? Dice que venía en una... en aguas, por aguas de mar, natural, en una barca. De otro continente. Sí, y luego lo trajeron así, igual como si lo hubieran traído a este Cristo en una urnia, precioso, venía. Y eso lo trajeron a regalar. Y este que está aquí lo regaló el abuelo de Herminio Blanco, que era ¿qué era ya? ¿De México? Secretario de Comercio. Bueno, los abuelitos de él regalaron este corazón de Jesús. Ellos lo regalaron. Este señor Santo Tomás, ese que tiene el libro, que es el mero patrón de aquí. Ahora nos toca ir al Museo Comunitario de Guerrero. Profe, bueno, pues usted está a cargo de lo que es el Museo Comunitario. Sí, bueno, fue construido para presidencia municipal. La construcción, el estilo, quisieron darle un estilo colonial, ¿no? En ese año cuando se construyó, aquí en Guerrero había edificios muy ricamente adornados, ¿no? La cantera era uno de los factores que le daban riqueza a un edificio. Y aquí hay muchos edificios, en el centro histórico de aquí de Guerrero hay edificios más antiguos que este también. La primera persona que lo empezó a utilizar ya oficialmente fue don Urbano Sea, que era el jefe político de todo el distrito, era el representante del gobierno pues en Guerrero y era el jefe político. ¿De qué año data este edificio? En 1896 es cuando se empezó a construir y terminó en 1902. Me comentaba que es de adobe. Sí, es puro adobe, las paredes muy gruesas, bueno, pues con las características de construcciones antiguas, ¿no? En el que un primer patio donde estaba un jardín o el pozo del agua, y luego un segundo patio donde estaban los animales, donde les daban comer a los animales, y en el 2000 se le dio una muy fuerte remodelación por dentro porque estaba muy deteriorado.
antes de poner el museo y bueno, pues hemos tratado de conservar el edificio con estos detalles originales, ¿no? Porque pues son construcciones muy bonitas. Profe, esta habitación, ¿qué es lo que representa? Aquí en esta área del museo nos habla de la fundación de Guerrero. Los objetos que encontramos, un libro muy antiguo de 1720, una pila bautismal. Profe, esta habitación, ¿qué tema es el que abarca? Mira, aquí vamos llegando a la sala que mostramos el inicio de la revolución. Tenemos bastantes fotografías, objetos, documentos, algunos textos, unas cédulas donde señalamos de cómo se dieron los inicios revolucionarios aquí en la región y tratamos de que sea una exposición fotográfica, pero principalmente de personajes de aquí de los pueblos de aquí de Guerrero. Aquí en esa sala mostramos, le llamamos Sala del Desarrollo de la Industria y la Tecnología en Guerrero. Y mostramos algunos artículos muy, muy importantes para la vida de los guerrerenses. Entre otros, está, por ejemplo, aquí en Guerrero se estableció en 1924 una fábrica de sodas. El equipo, y esta es la... Sí, se puede tomar la botella. Sí. Tenemos la factura. Y este era todo el equipo que se utilizaba en esa fábrica de sodas, propiedad de don Enrique Dosal, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo duró esa fábrica? Hasta 1956 estuvo esa fábrica. La Nuestra se llamaba, y ahí se llamaba la soda, la fábrica La Nuestra. Y un detalle muy interesante. Aquí había un señor en los años 60, tenía un taller, él era mecánico y herrero, y bueno, tenía un taller de forja y soldadura en un rancho aquí cerquita que se llama El Girasol. Y él en sus ratos libres se puso a diseñar, a hacer su taller como lo tenía, pero en miniatura. Y hizo todo lo que tenía él. Y se puso a hacerlo a mano y lo hizo a miniatura. Y todo funciona, o sea, sí trabaja como la función que debe tener. Todas las llaves, las llavecitas, la Stilson, las pinzas, o sea, sí trabajan, sí funcionan bien. ¿Y la máquina de soldar también? Y la máquina de soldar también trabaja. El gatito hidráulico sí sube, una bomba para echar aire, una aceitera y una engrasadora, o sea, sí todo trabaja. Yo cuando estuve, ya que me los trajeron, que los estuve acomodando, estuve probando una vez y todo trabaja muy bien. Aquí nada más se nos fundió un aparatito, un motorcito, pero esto hace que el mono está trabajando, está golpeando el martillo en el yunque, y así también, y está una obra preciosa, una obra muy, muy valiosa, taller en miniatura, de don Humberto Domínguez, era el señor el que lo hizo. Ahora le voy a hacer una pregunta yo. Dígame. ¿Cómo da más leche una vaca de subida o de bajada? Pues de subida, ¿no? No, es la misma. A continuación, nos dirigimos al Salón Fundadores a ver unos murales. Estos murales que fueron plasmados hace algunos años, nos dan también una idea clara de la historia de Guerrero. Un panorama del Tarahumara, en el cual, bueno, pues está él retando a la naturaleza, está dominando todo su contexto, todo su contorno, ¿no? También la llegada de los misioneros en las que vienen a cristianizar, a evangelizar al Tarahumara. Se encuentra el Tarahumara también, entre esa época de la cristianización, se encuentra también con el soldado español. El conquistador, con el colonizador también, que venían pues a desplazarlos, a despojarlos, ¿no? Como el trabajador, el sufrimiento, la ardua labor diaria que realizaba, ¿no? Y bueno, exactamente en el año 1900 llega aquí a la estación del ferrocarril, a la estación de Miñaca llega el ferrocarril, se inauguró en el mes de mayo y tenemos pues una alegoría, tenemos una imagen del ferrocarril, pero en el ferrocarril periodo revolucionario. Sí. En este pergamino sobre algo nos habla de la rebelión de Tomochi, que como platicábamos, bueno, pues fue un preludio, fue un antecedente importantísimo de la revolución.
que salen de ahí personajes. Luego vemos a Pascual Orozco, a Abraham González y a José de la Luz Blanco. Ah, el otro no sabía quién era. Que son de los personajes que, algunos de ellos importantes en los inicios revolucionarios, ¿no? La escuela, la educación, Acá se ve la presidencia, ¿verdad? ahí está la Donde presidencia. Estábamos el día de ayer. Así es. La Constitución. Sale de 1917, surge la Constitución, donde se representa la mano dura, pero que viene a darle a la sociedad, a la Fuerza, digamos. deben darle fuerza. La obra carretera de la que hay en nuestro municipio, que sale, bueno, pudiéramos decir que son resultados revolucionarios, si así queremos verlo por una parte, ¿no? Como centro tenemos el Papigochi, que es una alegoría, es un ícono importante para nuestra región, por el nombre del río. La presa, que viene a darle vida a la agricultura de nuestra región, la infraestructura de salud, infraestructura médica que tenemos aquí en nuestro... Y el canal de riego, ¿no? Y el canal de distribución de riego. Bueno, esta es otra parte del mural, ¿no? Digamos que es la continuación, aunque está separada. Ahí se ve a una persona en un tractor, supongo que es relacionado a la fruticultura. Sí, de las actividades principales en nuestro medio es la fruticultura, tanto el cultivo como la comercialización. Y bueno, también lo que es la ganadería, también que es otra actividad muy, muy importante aquí en la región. Yo creo que ha habido momentos en la historia de Guerrero donde en épocas de sequía, por ejemplo, donde la agricultura no ha despuntado, bueno, que una de las actividades más es la ganadería. Una buena parte de nuestro municipio es serrano, donde algunos ejidos son productores forestales importantes, que tienen ellos ya muy clara en su conciencia del cuidado de la explotación racional y sustentable de los productos de madera. Si no, pues pronto se los van a acabar. Pero sí es una actividad muy importante. Ahora toca el turno de regresar a Santo Tomás a conocer al señor Panchito Domínguez, una persona muy peculiar. ¿En este municipio cómo era antes? Pues no, ha sido un pueblo toda la vida tranquilo, un pueblo muy viejo, porque como el 74, la iglesia cumplió 300 años, me parece. La inauguraron aquí. Yo todavía me acuerdo de cuando se vendió los primeros becerros a 100 pesos. Un güey escogido, no eran por kilos, así pesaran 500 kilos o una tonelada, valían 300 pesos. Una vez fui con él y a Tomochi, y cuando veníamos había una charreada ahí en la junta, y no, pues también él... Dele de nuevo usted. Elier, ¿sí lo conoce? El gordito que está aquí. Ajá. Que trabajaba bien la pita también. Entonces llegamos a una charreada ahí y nos dicen que traía una troquita llena de becerros y luego nos dicen los charros que están ahí, les prestamos un caballo, pero pial querren y un becerro que bajamos y pial que le hacen y un becerro que echan para arriba. No, pues nomás 3 nos aguantaron, los 3 cayeron. No, dijo, van a que los mantengan nosotros, ¿no? Aquí llegué yo como si fuera mi tierra. Y donde yo he vivido en muchas partes, pero donde quiera no hay gente mala. El malo es uno a veces. Si usted se porta mal, en ninguna parte tiene cabida. Y si se porta bien, donde quiera lo protege. Bueno, ¿y cómo se llama el rancho? Hacienda Río Verde. Hacienda Río Verde. ¿Y para dónde estaba esa? Aquí está para Río Verde. Para Río Verde. De este río al otro que sigue para aquel lado. Y la gente vivía feliz, supongo, ahí, ¿no? No, pues era de lo mejor que había. Sí. O sea que se contrataban ahí, era como ya asegurarle la vida, ¿no? Pues sí, pero sí, ¿sabe cuánto ganaba? Yo el que ganaba más de todo. ¿Cuánto crees que ganara? ¿En qué año? En 1953 y 54. Pues, ¿cómo le pagaban? ¿Por semana, por día o Por mes. ¿Por mes? Pues unos 40 pesos. No, 180 pesos al mes. 180. Pero yo el que ganaba más. ¿Y era mucho dinero entonces? No, qué barra. Pero ahí usted le daban ropa, le daban... Bueno, no compraba absolutamente nada. Tenía caballo, bueno, todo tenía. Vino, cerveza, bueno, pues era un mercado ahí. Esos eran libres.
ropa, lo que usted quisiera, botas, lo que usted todo le traían. O sea, eran muy buenos patrones entonces. Muy bueno. En primer lugar no venían. Usted era el dueño casi. Pues sí, sí. Pero hay una sabiduría, ¿no? En la gente de rancho, del campo, Bueno. que sabe ciertas cosas que uno de la ciudad pues ni se entera, ¿no? A lo mejor Pero- nada más con ver el cielo, Bueno, con ver los animales. No, pero todo ha cambiado. Ujú. Mire, ya antes cuando nosotros vinimos aquí, nomás a empezar las neblinas en el cerro es grande. Otro día segurito llovaba, pero ya ahora sale allá y sale aquí y ya no llueve. Sí. Y por ejemplo, dicen que cuando, no sé, cuando hace mucho aire van a pasar ciertas cosas, ¿no? O sea, el clima va a cambiar o algo así. No. Ya no le funciona ningún remedio. Yo, como le dije, yo perdí la fe desde hace como unos 4 años. Que nosotros todo el tiempo estábamos basados a lo de la luna. Pues nos tocó un año que aquí casi no nos llovió en todo el año. Y ahí por Torreón todos los días llovía ya la misma luna. En la presa Abraham González tuvimos que madrugar para ver el amanecer. Esta es la presa Abraham González en el municipio de Guerrero. Este lugar se encuentra a 9 kilómetros de Ciudad Guerrero y normalmente aquí los amaneceres son impresionantes, pero este día el sol no quiso aparecer. Aquí también se puede practicar lo que es la pesca y el observar aves, incluso nos han dicho que se pueden encontrar hasta garzas en el interior. Esta presa cubrió el pueblo de Pahuirachic Viejo al ser construida. Ahora visitamos el río Papigochi, que fue llamado así por el ave del mismo nombre, que quiere decir pico largo. Solo nos alejamos unos cuantos metros de la carretera en el tramo de Santo Tomás rumbo a Ciudad Guerrero y por la margen del río Papigochi llegamos a este tranquilo lugar ideal para descansar. Por cierto, el nombre de Papigochi viene a raíz del ave que se encontraba en estos lugares. Durante varios años, aunque era tradicional verla,